y bueno, algunas breves conclusiones. Bueno, para hablar del concepto soviético del empleo del poder aéreo hay que tratar de comprender también la forma de pensar soviética, que de alguna manera es bastante diferente a la occidental, ¿no? Yo los otros días estaba leyendo algunas opiniones, ¿sí?, a los jefes de inteligencia del Báltico, que han sido los vecinos o han estado detrás de la cortina de hierro, y hubo algunas palabras que realmente me llamaron la atención. Por ejemplo, el comentario de Rusia se detiene o Rusia termina donde se detiene. La violencia es un patrón histórico, ¿sí?, dentro de la actividad de la Rusia, y esto no va a cambiar y ya proviene desde Iván el Terrible. Esto desde la perspectiva estratégica, ¿no? Desde la perspectiva tecnológica, recordemos en la famosa carrera espacial, uno de los problemas que surgió era cómo tomar notas en el espacio, ¿no? Occidente gastó $1 millón o más en hacer una virome que pudiera escribir en gravedad cero, y los rusos lo mandaban con un lápiz. O sea, estamos hablando de dos conceptos bastante diferentes, pero que en el caso de este conflicto, ambos tenían la misma perspectiva del poder aéreo, porque no nos olvidemos que Ucrania ha estado relacionada con Rusia en forma permanente, hay una similitud y muchos de sus sistemas, bueno, ahora ha cambiado durante el conflicto, pero gran parte de sus sistemas de armas eran compatibilizados entre ambos. Así que para tratar de entrar un poquito en el detalle del poder aéreo ruso, la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿cómo es el tema de la disuasión? Bueno, el tema de la disuasión es de larga data. Lo voy a comenzar, digamos, desde la parte más moderna y un poquito hacia atrás para no demorar demasiado, pero ya en la Guerra Fría había dos conceptos, uno contravalor y otro contrafuerza. Los rusos siempre pensaron en el concepto contravalor, porque de alguna manera este tema, los rusos creen que el sufrimiento de las poblaciones es algo que va a doblegar de alguna manera la voluntad de sus enemigos. En el caso de Occidente era más contrafuerza, o sea, esto ya deviene incluso desde la Segunda Guerra Mundial, aquellas discusiones entre la RAF y las fuerzas de bombarderos, que estaban lideradas por esos que llamaban el clan de los bombarderos, que pensaban que capacidades tecnológicas como la mira Norden les permitían alcanzar objetivos que iban a destruir la capacidad económica e industrial de Alemania. Y permanentemente se ha dado esto, pero en el caso de Rusia claramente ellos piensan, y lo vamos a ir viendo después en el empleo del armamento, que las capacidades contravalor son más eficientes en la guerra. Bueno, desde la perspectiva del poder aéreo es aún mucho más interesante, porque el poder aéreo, en el caso ruso, lo podemos comenzar a ver, sí, en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la Guerra de Corea, Rusia comienza a denotar que sus capacidades para poder alcanzar la agilidad, la velocidad y el accionar en el aire de Occidente son muy bajas, y comienza a trabajar fundamentalmente en negar el espacio aéreo y en generar sistemas de armas antiaéreos muy efectivos, más allá que sus aviones también son sumamente interesantes y en muchos casos quizás sean altamente competitivos con los occidentales. Realmente en la concepción de su poder aéreo, ellos permanentemente han trabajado sobre la negación del uso del poder aéreo a través de sistemas antiaéreos. Pero vamos un poquito más allá y vayamos a la cuestión de la maniobra estratégica, y aquí se producen dos conceptos que básicamente están repartidos, ¿no? Si yo maniobro para combatir o combato para maniobrar. Este punto en realidad es un tema bastante discutido. Por ejemplo, los alemanes durante la Blitzkrieg, los rusos fundamentalmente, los israelíes por una condición también de su pequeño país, trabajan más combatiendo para maniobrar, o sea, su maniobra estratégica se va a dar en función de lo que decía Clausewitz, de una sucesión de combates que de alguna manera van a terminar mostrando la maniobra estratégica. Estados Unidos, Francia, la Argentina también, pensamos que a veces es mejor maniobrar para combatir, o sea, tomamos nuestras posiciones relativas favorables, nos acomodamos y posteriormente
recién lanzamos el combate. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en operaciones como Tormenta del Desierto. Bueno, de alguna manera esto explica también esta dificultad a veces para tratar de entender cuál es el centro de gravedad que los rusos están buscando en todas sus operaciones, porque esto de combatir para maniobrar, no vamos a ver la maniobra estratégica hasta que termine, y en algunos casos se está diluyendo esta maniobra porque ha habido una contraofensiva interesante. Y en esto se plantea un último aspecto del poder aeroespacial soviético que yo le llamo la paradoja del poder aéreo, ¿no? Un ejército que está centrado fundamentalmente en la operación terrestre, donde considera de alguna manera la capacidad aeroespacial como una prolongación de sus cañones, termina colocando como comandante del teatro de operaciones al general Surovikin, que en definitiva es el comandante de la BKS, o sea, de la Fuerza Aérea Rusa. Esto es un tema por demás interesante, ¿no? Más allá de que este general en realidad no proviene puramente de la aviación, sino que proviene de la caballería, pero de alguna manera sus antecedentes, fundamentalmente en la guerra de Siria, lo han colocado en este lugar, pero sigue siendo una paradoja significativa. Un ejército que está basado fundamentalmente en sus fuerzas terrestres, como termina buscando el soporte de alguien que tenga una visión un poco más aérea. Bueno, dejando esto de lado, vamos a pasar un poco a la información ISR. En el tema de la información ISR, aquí sí la tecnología ha jugado un papel fundamental. Ucrania ha realizado una gran cantidad de eventos sostenidos por la cantidad de información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que ha soportado la OTAN sobre las operaciones ucranianas, lo cual le ha dado no solamente un alto nivel de efectividad, sino en algunos casos hasta de eficiencia. Distintos tipos de sistemas han permitido obtener una clara situación del orden de batalla ruso, y no solamente el orden de batalla, del orden de batalla electrónico e incluso de los movimientos que está realizando permanentemente sus tropas. Y esto ha permitido, de alguna manera, un accionar bastante eficiente por parte de Ucrania, y en cambio desde el lado ruso la realidad es que las actividades de ISR han sido bastante limitadas, no solo por las características del material, sino porque Ucrania ha sido muy eficiente, lo vamos a ver ahora en el armamento, en la negación del espacio aéreo. Un tema en Ucrania que ha sido fundamental y que incluso ha sorprendido a la CIA, que ha hecho en algún momento algunos comentarios sobre la capacidad de visualización, ¿sí?, de blancos terrestres, es la red Starlink. La red Starlink ha sido una fuente vital para varias cuestiones, lo vamos a ver también en el armamento, no solamente para la utilización de sus drones, sino también hasta de los drones comerciales, el mantenimiento de Internet, y esto le ha dado a Ucrania un alto nivel de resiliencia, algo que en la guerra moderna, sometida fundamentalmente al manipuleo de la información y las comunicaciones, el poder mantener las comunicaciones sustentables es un elemento fundamental. Desde la perspectiva de Rusia, como les decíamos, hay algunas capacidades, una capacidad interesante. Se ha visto el A-50U, quizás ha aparecido en algún momento el A-100, que es su último desarrollo, pero no ha tenido la posibilidad ni la capacidad de poder hacer un seguimiento tan detallado de todos los movimientos de las tropas ucranianas, ni por otro lado hay un concepto también desde la perspectiva de la táctica terrestre, que lo vamos a hablar ahora en las armas, en el uso del armamento, que le ha dificultado a Rusia poder hacer un seguimiento adecuado de todo lo que es el desplazamiento y el orden de batalla, tanto electrónico como el orden de batalla real del ejército ruso. Sí han trabajado mucho desde la perspectiva de la información en el proceso preguerra y específicamente sobre la zona del Donbass, pero esto no le ha permitido, ya transcurrido varios días de guerra, continuar una revisión adecuada de sus expectativas. Finalmente vamos a trabajar un poquito sobre el tema del armamento aéreo. Bueno, tanto rusos como ucranianos
hicieron a través de los Sukhoi 24 un empleo bastante fuerte de cohetes no guiados, cohetes de lanzamiento libre, como los B-8M y los B-13, y la realidad es que esto no ha sido efectivo en ninguna de las dos áreas. Si nosotros vamos a la perspectiva de ambos conflictos, vamos a ver que existe en el aspecto del uso de los vehículos no tripulados una diferencia importante. El Bayraktar de alguna manera ha sido una de las estrellas interesantes en Ucrania, con operaciones muy efectivas. Por otro lado, el Shahed 136, esta bomba merodeadora de origen iraní que han empezado a utilizar en los últimos tiempos los rusos, ha convertido y ha traído también varios inconvenientes, fundamentalmente para su eliminación. ¿Por qué para su eliminación? No porque sea difícil hacerlo, sino porque está resultando sumamente costoso. O sea, las armas antiaéreas a veces, respecto de este tipo de armamento o bombas merodeadoras, tiene costos altamente multiplicables, y si las bombas merodeadoras se usan en un concepto de enjambre, puede llegar a provocar importantes inconvenientes. Desde otra perspectiva, ¿sí?, el uso de los drones comerciales. El uso de los drones comerciales ha sido facilitado casualmente por las comunicaciones satelitales. Estos drones comerciales han tenido dos caras de la moneda. La primera, que han sido muy efectivos para la eliminación de algunas unidades puntuales, unidades tácticas rusas, tanto a través de civiles como militares. Por otro lado, empresas como DJI, que es el caso de este dron que mostramos aquí, un Mavic Pro, ¿sí?, han permitido que algunos software, a través de el uso adecuado de los sistemas de información, la eliminación de los operadores por parte de los rusos. O sea, esto ha tenido por un lado su parte positiva y por otro lado una parte negativa. E incluso, ya como ha sucedido también en la guerra de Siria y en otras zonas del Medio Oriente, este tipo de drones también se han utilizado con cargas explosivas pequeñas, ¿sí?, para destruir o por lo menos sembrar cierto terror dentro de las tropas enemigas. El gran actor desde la perspectiva o la contraofensiva de esto es, digamos, el cañón para matar la mosca, ¿no? Los misiles KH-101, de los cuales se han largado grandes cantidades, ¿sí?, y sobre todo, y aquí lo vemos claramente, contra blancos de valor, ¿sí? Se ha atacado ciudades, se ha atacado zonas de trenes. Actualmente los ataques están fundamentalmente sobre la red eléctrica, y esto demuestra la falta de capacidad ISR para atacar otro tipo de blancos. Fíjense que si nosotros pensáramos un poco en los conceptos de Warden y sus 5 anillos, no ha habido una capacidad por parte de Rusia para lograr una parálisis global atacando puntos centrales en los 5 anillos, sino que en este caso está atacando las redes de energía eléctrica fundamentalmente para el sufrimiento de las poblaciones. Entonces, Dos aquí minutos, es donde, Alejandro. ¿no?, es aquí donde vemos esta situación. Bueno, finalmente el gran elemento de Ucrania en todo este combate ha sido la artillería antiaérea, ¿sí? Por otro lado, ha habido algunas pruebas de misiles hipersónicos por parte de Rusia, y por supuesto la artillería antiaérea ucraniana ha sido eficiente en la baja, en la media y en la alta cota, donde gran parte de sus medios provienen de la misma Rusia. Bueno, vamos a entrar un poquito en algunas conclusiones generales. Como les decía, los drones merodeadores están cambiando un poco el balance. Por otro lado, desde la perspectiva de Rusia, los misiles aire-superficie fueron la base de su estrategia en el poder aéreo, en una base contra valores, ¿sí? Hubo operaciones SID muy concretas, muy pocas por parte de los rusos. Los ucranianos también hicieron operaciones SID a partir de la modificación de sus MiG-29 para colocarle misiles antirradiación HARP. Ha habido un apoyo de Irán, y esto se ha visto en los drones, fundamentalmente las bombas merodeadoras, y el uso de sistemas antidrones se ha dado por parte de los dos, y algunas pruebas todavía no del todo confirmadas de misiles balísticos. Bueno, yendo a las conclusiones generales. Lo primero que debo decir es que, desde mi perspectiva, ambos poseen una doctrina similar, ¿sí? Ninguno la ventaja aérea. Los rusos
por un lado, no han considerado en el inicio los conceptos de planeamiento de Worden ni la operación de Voigt, pero sí Voigt en su concepto de el ciclo ODA ha sido muy bien explotado, fundamentalmente por Ucrania, que ha tenido mucha información ISR. Por otro lado, el concepto ruso de empleo del avión tripulado no explota el valor agregado que le da Occidente. Aquí hay que analizar un poquito el adiestramiento de los rusos, pero realmente no hay el concepto del targeting y el weaponering que tenemos en Occidente y la valorización que le damos al piloto tripulado, o al avión tripulado, perdón. Hay una falta adecuada de doctrina sobre la explotación de la superioridad aérea, y esto es sin duda una de las claves en el avance de la maniobra terrestre, y la capacidad satelital de Starlink sin duda ha sido un factor importante para incrementar la resiliencia. Bueno, el empleo de drones por ambas partes plantea nuevos desafíos conceptuales para el poder aéreo que creo que nos van a hacer estudiar nuevamente una serie de aspectos diferentes, y un poco como conclusión general diría que Rusia incorporó misiles y drones como factor principal del poder aéreo, mientras que Ucrania, fiel a sus conceptos iniciales de doctrina, negó el uso del espacio aéreo, hizo un empleo intensivo de las armas antiaéreas y en menor medida de los interceptores y algunas operaciones SEAD a partir de lo que decía en la modificación de sus MiG-29. Bueno, creo que más o menos estoy en el tiempo, así que muchas gracias y quedo disponible para cualquier pregunta. Muy amable. Muchísimas gracias, Alejandro. Interesantísima exposición que nos hace surgir una tremenda cantidad de preguntas. Vamos a tratar de sintetizarlas después que terminen las exposiciones. Muchas gracias. Y voy a presentar ahora a nuestro siguiente expositor, que es el general de Brigada Aérea en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, Rolando Mercado Zamora. Rolando Mercado es piloto de combate con una amplísima experiencia en material A-37, Hawker Hunter y Mirage Elcan. Resumo en sus numerosas destinaciones el que haya sido observador militar de las Naciones Unidas en Israel para la tregua entre Palestina e Israel en el año 97. Fue comandante del grupo de acción número 8 en los tiempos del avión Mirage en 2003. Fue jefe de operaciones del Comando de Combate. Fue director del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, director de la Academia de Guerra Aérea, director de operaciones en el Estado Mayor Conjunto, director general de la Dirección General de Aviación Civil, de Aeronáutica Civil, perdón, jefe de la Cátedra de Operaciones y Estrategia en la Academia de Guerra Aérea. El año 2006 cursó Magíster en Recursos Humanos en la Universidad Gabriela Mistral, y en 2017 el curso de Planificación Estratégica en la National Defense University en Norfolk, Virginia. Como decía antes, Rolando es profesor titular y jefe de la Cátedra de Estrategia en la Academia de Guerra Aérea y es además investigador asociado de este centro de estudio. Rolando, el púlpito es tuyo y por favor activa tu micrófono. Bien, buenos días a todos. Voy a, primero que nada, agradecer al Centro de Estudios Estratégicos de la Fuerza Aérea de Chile y a la revista Pucará Defensa Argentina por esta oportunidad de compartir estos análisis iniciales del empleo del poder aéreo. Con la diferencia de Alejandro, yo voy a hablar de la perspectiva más occidental. Para lo anterior vamos a compartir una presentación en Power. No sé si se ve ahí bien. Sin problema. Ya. El temario, vamos para analizar la estrategia tanto aeroespacial rusa como la ucraniana, vamos a usar un modelo de análisis y voy a plantear un par de hipótesis en ambos contendores para llegar finalmente a comprobar si esas hipótesis se pueden fundamentar y finalmente con algunas conclusiones generales. El modelo de análisis es el modelo típico de los elementos de la estrategia, ¿cierto? Que para obtener fines hay que aplicar bien los medios a través de modos. ¿Ya? En el caso de la estrategia aérea, los medios normalmente son aviones de combate, apoyo al combate, bases aéreas, sensores, defensa antiaérea puntual y móvil. En este caso, como ya lo mencionó Alejandro, la protección de la fuerza, de la infraestructura crítica de las bases aéreas,
y la incorporación ahora de los UAVs y los UCAVs, que son medios aéreos no tripulados, los UAVs de vigilancia y reconocimiento, los UCAVs de combate, y la defensa antiaérea móvil, como ya lo había mencionado. Ahí también en la imagen sale el centro de gravedad propio, que la estrategia aérea siempre considera protegerlo. Los fines, que el poder aéreo puede, en forma paralela y simultánea, contribuir al logro del objetivo estratégico, operacional y los tácticos, ¿ya? En esta exposición vamos a centrarnos en los objetivos estratégicos, tanto de Ucrania como Rusia, y su evolución durante estos 8 meses y medio de guerra. Y para centrarnos en el modo de la estrategia aérea, voy a usar el modelo de Worden de los 5 anillos. Rápidamente, el anillo exterior, ¿cierto?, es la fuerza, el anillo que sigue es la población, después viene la infraestructura crítica como tercer anillo, el cuarto anillo son los elementos esenciales, los que producen las capacidades para seguir funcionando en el país, la energía, el combustible, etc. Y el anillo central, que es el liderazgo. Y la estrategia aérea, la hipótesis que yo planteo son, desde la perspectiva de Rusia, es una estrategia ofensiva de aplicación gradual, similar a la que se empleó en Vietnam, ¿ya? Y desde la perspectiva de Ucrania, tal como ya lo mencionó Alejandro, una estrategia defensiva y de negación, ¿cierto? Con un repliegue que lo vamos a explicar ahí en sus movimientos en el escenario aéreo. Y finalmente, ver algunos aspectos respecto a los riesgos de la aplicación de estas estrategias. Inicialmente, el objetivo estratégico de Rusia era la conquista de la capital Kiev con el propósito de forzar la capitulación del presidente Zelensky. Y para contribuir a ese objetivo estratégico, el objetivo de la campaña era lograr la superioridad aérea, y esta es porque estoy hablando de la perspectiva occidental, digamos, en el teatro de operaciones, seleccionando el sistema de defensa aéreo ucraniano y sus bases inicialmente como centro de gravedad. Con esto se contribuía al logro del objetivo estratégico, al otorgar libertad de acción a las fuerzas terrestres que estaban invadiendo Ucrania y cercar la capital de Ucrania y así hacer capitular al presidente Zelensky. ¿Cómo ha ido evolucionando este objetivo en la actualidad? Producto que no se logró el primero. Ahora es consolidar para los rusos los territorios conquistados al este y sur de Ucrania. Y el poder aéreo, ¿cómo contribuye? Neutralizando las fuentes de energía eléctrica ucraniana, que ya lo mencionó Alejandro, ¿cierto? Para que es un blanco contravalor, para quebrar la voluntad de lucha del pueblo ucraniano, y desde la perspectiva operacional, neutralizar la contraofensiva de las fuerzas ucranianas terrestres que están tratando de recuperar los territorios perdidos, y ya hoy día, tal como lo mencionó el general Arrachea, las tropas rusas están saliendo de Kherson, lo que significa un gran éxito para los ucranianos. Bueno, ¿cómo contribuye la campaña aérea a esto, al logro del objetivo estratégico de mantener estas zonas conquistadas? Pero a la fecha no está dando resultados. Inicialmente, el escenario que tuvo que enfrentar, digamos, desde la perspectiva aérea, la Fuerza Aérea Rusa es el que estoy mostrando. En los triángulos azules están las bases aéreas ucranianas y los triángulos rojos están graficados las bases aéreas rusas. Y en las flechas no son los ataques aéreos, sino que son las incursiones terrestres, que se generaron desde el norte, este y sur en forma simultánea. Al principio, y en este escenario, que desde la perspectiva de la estrategia aérea es importante revisar, tenemos una distancia de 900 kilómetros de norte a sur y 1300 de este a oeste, siendo un vasto territorio de 603.550 kilómetros cuadrados, sin mayores elevaciones. Hay una cordillera aquí en este sector que no es en el sector este de Ucrania, que no es muy alta, y lo que permite una buena detección por la profundidad estratégica en el eje este-oeste a Ucrania, ¿ya? Y tener una buena alarma estratégica que, junto con todos los complementos de ISR de los actores occidentales, le permitieron, ¿cierto?, reforzar esta estrategia defensiva a Ucrania. Junto con eso, replegaron sus medios aéreos en el comando oeste, que lo vamos a ver más adelante en detalle, y dejaron en el resto del teatro distribuido y desplegado
baterías de defensa antiaérea, de misiles antiaéreos móviles, lo cual ha sido un dolor de cabeza para el poder aéreo ruso, ¿no? Y desde la perspectiva occidental, como la penetración de las fuerzas terrestres estaba en este sector del territorio, el grado de control de superioridad aérea debió haberse logrado en esta zona, para darle libertad de acción a las fuerzas terrestres, ¿cierto? Aplicando el poder aéreo en forma contundente desde un inicio, lo cual no lo hizo, porque hicieron ataques solamente con misiles y algunos ataques puntuales, como lo mencionó también Alejandro, y hasta la fecha no han logrado la superioridad aérea. Pero ese habría sido, digamos, el espacio para dar esta contribución a la maniobra terrestre y haber conquistado Kiev. En las amenazas que enfrentaron los rusos son estos algunos de los sistemas, y la siguen enfrentando hasta el día de hoy: el SM-300, el SAM-10, el SAM-6, que son sistemas móviles con mucha flexibilidad de empleo, y más la data ISR en tiempo real que están recibiendo, permiten mantener esta defensa antiaérea en forma bastante consistente y efectiva. Actualmente, los territorios conquistados por Rusia están en Gerson, que ya se está recuperando por Ucrania, Melitopol, Donetsk y Lugansk. Para que esto es lo que tenemos en este momento como escenario en el territorio ucraniano. Entonces, ¿cómo quedaría, cierto, en este caso ya la situación desde la perspectiva del escenario? En este sector, los rusos están haciendo defensa aérea, principalmente utilizando más o menos la misma doctrina que ocupan los ucranianos, y en el sector donde no hay superioridad aérea y todavía no está conquistado desde la perspectiva terrestre por los rusos, en los puntos azules y rojos, yo tengo ahí en este gráfico señalado cuáles son las termoeléctricas, ¿cierto? Y las plantas nucleares para generar energía eléctrica en Ucrania. Y que son los blancos que están actuando los rusos ahora en forma permanente. Desde la perspectiva occidental, al afectar este tipo de blancos, estamos afectando el anillo de los sistemas esenciales, que está inmediatamente después del liderazgo, y se podría catalogar desde mi perspectiva y de la perspectiva occidental que tienen, ¿cierto?, buscan un efecto en el nivel estratégico, ¿ya? Pero solamente atacando ese anillo. También están atacando a la población y infraestructura, pero se ha dado más énfasis en este anillo. Tal como lo mencionó Alejandro, no han producido parálisis estratégica, que es el concepto y la teoría que planteó Worden. Al inicio de la campaña aérea, Rusia tenía bastantes fortalezas, combinando misiles de largo alcance y aviones de combate. Si ustedes ven abajo, la relación es a 1.85, digamos. O sea, prácticamente 9 aviones contra 1 de combate, y un despliegue en todos los frentes para afectar el COG en forma directa. Sin embargo, como no hicieron ataques masivos y concentrados, no lograron degradar y neutralizar las capacidades aéreas ucranianas, y por lo tanto el control del aire en el grado de superioridad aérea ha sido una disputa permanente. Algunas debilidades observadas en esta conducción: en el nivel táctico, una baja capacidad de targeting dinámico para identificar, ¿cierto?, dónde están las posiciones de la defensa aérea de misiles ucraniana, que se está moviendo permanentemente en estas operaciones; poca disponibilidad de armamento de precisión; falta de entrenamiento para ejecutar operaciones integradas. Operaciones integradas me refiero a operaciones aéreas que incorporan ataques a superficie, que incorporan degradación de sistemas y sensores de defensa antiaérea, y por supuesto la defensa de estos medios cuando están haciendo su ataque con aviones escolta y misiones de barrido de caza en forma integrada. Eso no se ha visto por parte de los rusos, por lo que uno podría decir que no están entrenados en eso. En el nivel operacional, la conducción conjunta entre las fuerzas de superficie y los medios aéreos ha sido prácticamente conducida y restringida por el nivel político y estratégico. Por lo tanto, en el nivel operacional no hay libertad de acción para esos comandantes para poder maniobrar en forma conjunta.
Y eso ha afectado, ¿cierto?, los resultados de la campaña, sobre todo la invasión terrestre. Y la incapacidad de lograr el control del aire para brindar libertad de acción a las maniobras terrestres, que ya ha sido repetido varias veces. Y en el nivel estratégico, la decisión de no emplear todas las capacidades ofensivas, incluso con los bombarderos, en forma decisiva y en forma contundente desde el inicio. Y mantener un empleo gradual del poder aéreo. Esa es mi opinión. ¿Cuáles son las capacidades remanentes que le está quedando al poder aéreo ruso? Son los misiles balísticos Iskander, los misiles de crucero KH-101 y KH-555, que son lanzados desde bombarderos estratégicos, que ya los mencionó Alejandro en forma precisa. Misiles de crucero Kalibr, que se lanzan desde buque, como fuego de apoyo naval. Los UCAPs, entregados por 131 y 136. Bombarderos estratégicos que están solamente lanzando estos misiles de crucero, no están haciendo un bombardeo propiamente tal, como plataformas sobre blancos de ese, con efecto estratégico, y mantienen algunos aviones de superioridad aérea todavía en el frente, pero me da la impresión de que después de 8 meses todavía, por falta de mantenimiento, no están operando en forma masiva. Entonces, se podría resumir de que la ofensiva de aproximación directa de modo gradual es la que está empleando como estrategia Rusia, aérea, empleando forma sucesiva y incluyendo los UCAVs, los misiles cruceros y medios aéreos en forma puntual, al centro de gravedad, que ahora es la red eléctrica de Ucrania, mantienen el sistema de defensa aérea y, por supuesto, las fuerzas terrestres ucranianas que ofenden en el este y el sur del teatro de operaciones. Pretende lograr efectos estratégicos en la voluntad de lucha del adversario y detener el flujo de armamento de Occidente a Ucrania y neutralizar la contraofensiva terrestre ucraniana. ¿Cuáles son los riesgos de esta estrategia? Principalmente, no alcanzar el grado de control del aire de superioridad aérea dificulta mantener los territorios conquistados y el logro de los efectos de la moral de la población ucraniana. Esa es mi conclusión desde la perspectiva de los riesgos. 2 minutos, Rolando. Ya, desde la perspectiva de los ucranianos, me voy a tener que apurar. Inicialmente era rechazar la conquista de la capital Kiev y el objetivo de la campaña aérea, por supuesto, defender y mantener un grado de control del aire en el teatro de operaciones, con énfasis en la capital, seleccionando los misiles balísticos y medios aéreos de combate rusos como centro de gravedad. Así se apoyaba la estrategia aérea del objetivo estratégico, desgastando la fuerza aérea, ¿cierto?, rusa. Actualmente el objetivo estratégico es recuperar los territorios conquistados al este y sur de Ucrania, y el objetivo de la campaña aérea ucraniana es desgastar a la fuerza aérea rusa y apoyar la contraofensiva terrestre ucraniana. Así se contribuye al objetivo estratégico de recuperar las zonas de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Todavía no están conquistados todos los territorios que están a la fecha, y aquí están los comandos de defensa aérea, un central, uno sur y uno oeste. Estos fueron los primeros ataques inicialmente en los primeros días de la campaña, y actualmente estas zonas de defensa se tuvieron que replegar hacia el este, ¿ya? Y prácticamente los medios aéreos de combate están replegados en la zona de defensa del comando oeste, y estos son las principales amenazas que tiene desde la perspectiva aérea el sistema de defensa ucraniano, y se agrega el Shaded 136, que ha producido algunos efectos importantes en el sistema de defensa ucraniano. Así está distribuido actualmente en el teatro. Los círculos representan los misiles antiaéreos tipo SAM, que son móviles, y el repliegue de los Sukhoi 27 y Mi-29 en el Comando de Operaciones Oeste. Entonces, la estrategia de aproximación indirecta no contraataca a la Fuerza Aérea Rusa desplegada en los frentes, o sea, no ataca desde donde proviene el poder aéreo adversario, y repliega los medios al Comando Oeste. ¿Cuál es el COG adversario? Los misiles de crucero, ahora los UCAVs y las fuerzas terrestres rusas. Con esto se explota la flexibilidad y versatilidad de los medios de defensa aérea para generar atrición al adversario, que le ha dado resultado, el repliegue defensivo y la profundidad del teatro para mantener su capacidad de defensa, y el sistema, y el flujo de armamento de Occidente, y el sistema de mando y control con alta adaptabilidad para mantener la conciencia situacional. Emplea Sukhoi 27 Mi-29 para derribar misiles cruceros, UCAVs,
y empleo de medidas UCAP TV2 para atacar las fuerzas de superficie. ¿Cuál es el riesgo de esta estrategia? No ejecutar una contraofensiva aérea dirigida a las bases rusas más cercanas a la frontera, que permita obtener un grado de control del aire sobre los territorios ocupados por Rusia, y evitar el desgaste de medios de combate en misiones permanentes contra misiles cruceros y UCAPs, porque también se están desgastando en este tipo de misiones los ucranianos. Finalmente, esta hipótesis. Desde la perspectiva rusa, el modo ofensivo con aplicación gradual, empleando misiles cruceros y UCAPs en el anillo de los elementos esenciales principalmente, y da la impresión de que quieren producir una parálisis estratégica, pero no está dando resultados. La estrategia era de Ucrania, defensiva con aproximación indirecta, con el empleo de sistema aéreo integrado, y el efecto final es una guerra de desgaste. Finalmente, como conclusiones generales, los resultados de las estrategias aplicadas por ambos contendores son de una anulación mutua. Los efectos generados por las estrategias adoptadas derivan en un constante pugna por recuperar y mantener la iniciativa, extendiendo en tiempo y recursos el esfuerzo de la campaña militar. Los objetivos alcanzados son parciales y con un alto desgaste, y sin alcanzar la superioridad aérea, la tendencia es extender la confrontación en el tiempo por parte de ambos contendientes. Ahí estaría finalizada y espero haberme ajustado el tiempo, señor moderador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias a ambos. La verdad es que han entregado una perspectiva amplísima y muy detallada de lo que está pasando, que genera un montón de inquietudes. Hemos recibido una serie de preguntas a través del chat. Las estamos tratando de sintetizar porque el tiempo no nos permite satisfacer todas. Quiero partir con una pregunta para ambos, porque es un tema que de una u otra forma ha estado presente en las dos exposiciones y tiene que ver con la doctrina. Nosotros en general asumimos en esta parte del mundo y en la mayoría de las fuerzas aéreas occidentales como un concepto que consideramos universal la idea del mando único en el empleo del poder aéreo. Mando centralizado, ejecución descentralizada, apoyado por buenos sistemas de mando y control. Pero tal como apareció en las exposiciones, sobre todo de Alejandro, en la doctrina rusa, en la conducción rusa, hay mucha sujeción del poder aéreo a la batalla terrestre y también al mando terrestre. Esta diferencia doctrinaria, en opinión de ustedes, ¿ha sido muy influyente en el resultado de la campaña aérea y en la influencia de la campaña aérea en el conflicto? Partamos por Alejandro. Tu micrófono, Alejandro. Bueno, en principio hay una cuestión de organización. Tenemos que hablar que la BKS está dividida en dos grandes partes, ¿no? Todo lo que es apoyo de fuego depende directamente del ejército, prácticamente en ese concepto que tenían los alemanes de la guerra de la Blitzkrieg, como una prolongación del cañón, y por otro lado está la Fuerza Aérea propiamente dicha, que está exclusivamente prácticamente para el bombardeo estratégico y las operaciones de defensa aérea. Desde mi perspectiva, separar el poder aéreo es el peor error de cualquier conducción de la estrategia nacional, no solamente de la estrategia militar y operacional. La unificación del poder aéreo permite un planeamiento integrado. Desde esta perspectiva, yo creo que los rusos se perdieron la oportunidad de leer más en detalle a Worden, ¿no? En lo que hace al planeamiento, y desde ya, como decía recién en la exposición, a Boy desde lo que hace a la ejecución de la operación a través del ciclo ODA. Pero para que estas dos cosas ocurran, la integración completa del poder aéreo debe ser general, integrada no solamente verticalmente, sino también horizontalmente con el resto de los ambientes operacionales y las fuerzas que operan en él, ¿no? No sé si cubre eso lo... Muchísimas gracias, Alejandro. Muy clara tu respuesta. Rolando. Yo creo que desde la perspectiva del mando único, en el caso ruso, el tema está, el general Surovikin está subordinado directamente con el conductor político. O sea, aquí está conduciendo, Putin está conduciendo el poder aéreo y no el conductor, digamos,
que debería ser el general y tener esa libertad de acción para aplicar el poder aéreo de la mejor forma posible. Y desde la perspectiva ucraniana, creo que ellos tienen más libertad de acción. El comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana tiene más libertad de acción para aplicar el poder aéreo en su territorio y poder de esta forma tener los resultados que a la fecha está logrando. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Rolando. La siguiente pregunta tiene relación con lo anterior, y a veces uno se pregunta qué es primero, si el huevo o la gallina. Y me refiero al nivel de tecnología aplicado en los sistemas de armas rusos. Probablemente lo que está aconteciendo puede ser una demostración de que, a pesar de lo que dice tanto la propaganda rusa como la misma propaganda norteamericana cuando habla de la amenaza rusa, probablemente el nivel de tecnología de los elementos militares rusos no es tan depurada como a veces se afirma. Y eso podría tener una relación con los aspectos doctrinarios. ¿Creen ustedes que es así? ¿Creen ustedes que efectivamente aquí se está viendo que la tecnología de los sistemas de armas rusos en algunas medidas es inferior, o simplemente es un problema de la forma de empleo? Alejandro. Bueno, en principio no creo que los sistemas rusos tecnológicamente sean inferiores. Creo que tienen concepciones distintas en su ingeniería, en su forma de preparar. Sí creo que el empleo tiene una función esencial en gran parte de los fracasos de lo que es la guerra aérea desde la perspectiva rusa. Sin duda, en los rusos se ve una deficiencia importantísima, que es la de la supresión de defensas aéreas. Este es un aspecto que evidentemente han demostrado deficiencia, y eso ha incidido directamente en la capacidad de poder ejercer la superioridad aérea. En otros aspectos, quizás tienen diferentes formas por la manera en la cual hacen el empleo estratégico militar de sus fuerzas, y de ahí deviene también los desarrollos tecnológicos. Si nosotros pensáramos desde la perspectiva de la negación del aire, podríamos decir que tecnológicamente los rusos están por arriba desde hace tiempo, ¿no? Ya el S-75, cuando lo derriba Ganin Power allá en la vieja Rusia, demuestra que hay una tecnología muy interesante, pero bajo un concepto, como decía yo, ¿no?, de negación del poder aéreo y no de explotación del poder aéreo. Muchísimas gracias, Alejandro. Rolando, ¿algún comentario? Yo, respecto a la tecnología rusa, estoy más de acuerdo en que tiene una calidad inferior a la occidental. Desde la perspectiva de la plataforma aérea, la estructura de los aviones rusos presenta bastantes detalles. De hecho, hay reportes de que estos aviones fueron construidos desde la década de los 90 a la fecha. En estos últimos 30 años fueron construidos para operar máximo 100 o 120 horas de vuelo, ¿ya? Y después caen en un tema de mantenimiento importante. Por lo tanto, desde la perspectiva tecnológica en la estructura de los aviones, pienso que sí es inferior a la occidental, y de los sensores a bordo. Los sensores a bordo también tienen una menor performance que por ejemplo, los radares aire-aire para combate aéreo. Estimo que los occidentales son mucho más efectivos que los rusos. Ahora, ellos sí han hecho una propaganda importante, digamos, a través de la información globalizada de que su tecnología es de punta. Sí, en algunas cosas coincido con Alejandro, que han tenido algún progreso, pero en lo global pienso que sí son inferiores tecnológicamente, y lo sumado a la forma de empleo ha llevado a los resultados que estamos viendo el día de hoy. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Rolando. Interesante la diferente visión. El tiempo dirá qué tanto hay de una u otra afirmación. Y la siguiente pregunta es tecnológica, pero en realidad tiene que ver directamente con lo operacional y táctico, y es la influencia de la guerra electrónica. Hay algunos reportes, por ejemplo, y ustedes hablaron del concepto de empleo de las aeronaves no tripuladas. Hay una serie de reportes que indican que el empleo masivo de guerra electrónica
ha hecho que se limite ciertas capacidades que teóricamente tienen las aeronaves no tripuladas. Hay ciertos tipos de sistemas, principalmente rusos, específicamente diseñados para enfrentar los drones, o UAV, o como les queramos decir. ¿Qué tan importante, qué tan decisivo, en su opinión, ha sido el factor guerra electrónica en el concepto de empleo y en los resultados obtenidos por las aeronaves no tripuladas? Alejandro. En principio sí coincido en muchas de las cosas que dijo recién Rolando, y esto se ve claramente en los Sukhoi 34, ¿no? Más de 15 derribos de un avión que pensaba iba a ser el avión de ataque por excelencia en cualquier nuevo conflicto. Respecto del tema de la guerra electrónica, yo creo que estamos en un punto de cambio. Ya no habría que hablar de guerra electrónica, sino que habría que hablar de guerra electromagnética. Se da en todo el espectro electromagnético las posibilidades de interferir en diferentes etapas, sobre todo de todos aquellos vehículos no tripulados donde el espectro electromagnético es la esencia de toda la operación, tanto de lo que es el control, como el ataque, como la recuperación de los vehículos. En este sentido, sí hay una deficiencia, creo yo, por parte de los rusos. Ellos han incorporado incluso equipamiento que ni siquiera es de su propio origen, para tratar de solventar en gran parte algunos de los ataques de drones, pero creo que sí, que la guerra electromagnética es en gran parte un elemento transversal a todos los ambientes operacionales, como es la guerra de la información, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Rolando. Sí, estoy muy de acuerdo en que para neutralizar los UCAVs y los UAV, la guerra electrónica, desde la perspectiva yéndome a algo súper práctico, que son los Jammer GPS, en contra de los sistemas GPS, desarrollados por los rusos, son muy efectivos para neutralizar los ataques de los drones. Pero queda el desafío de qué es lo que viene más adelante después de esta experiencia. Lo más probable es que se desarrollen UCAVs completamente autónomos con inteligencia artificial y Jammer GPS sea que obsoleto. Pero a la fecha, desde la perspectiva de la guerra electrónica, es fundamental tener estos sistemas para neutralizar los drones. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Rolando. Nos están llegando un montón de preguntas que desgraciadamente el tiempo nos va a impedir satisfacer totalmente, pero quiero aquí ser consecuente con la audiencia que nos está viendo por este medio, y desde esa audiencia viene la siguiente pregunta para ambos. ¿Por qué Ucrania, en su opinión, no bombardea con su poder aéreo objetivos en territorio ruso? Alejandro, por favor. Se va a encontrar con el mismo problema que los rusos tienen en Ucrania. Las capacidades de defensa antiaérea de los rusos son excepcionales, diría yo, en comparación con las occidentales, porque su base es la negación del poder aéreo. Ambos lo saben, y de ninguna manera ninguno intenta entrar dentro del territorio de otro. Fue muy bien explicado esto por Rolando durante la concepción de las áreas operacionales en las cuales se está produciendo la guerra. Así que yo creo que esta es la razón principal, porque una incursión de esa naturaleza requeriría el empleo de un large for employment muy bien preparado, en el cual creo que ninguna de las dos fuerzas aéreas está lo suficientemente adiestrada como para penetrar el territorio enemigo y provocar una operación de las que nosotros a veces estamos un poco más preparados, y eso requiere mucha cantidad de aviones y una interoperabilidad muy alta, que creo que ninguna de las dos fuerzas está en condiciones de penetrar en forma eficaz en el territorio enemigo. Como bien decía Rolando, no están usando ni SWIFT ni barredores, ni están utilizando supresión de defensas antiaéreas en forma eficaz para poder hacer una penetración de esta naturaleza. Muchas gracias, Alejandro. Rolando. Estando muy de acuerdo con... sí. Rolando, perdimos tu audio. Ucrania no ataca en el interior del territorio ruso sus bases aéreas u otro tipo de blanco.
¿Ah, sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. La razón, desde mi perspectiva, aparte del sistema de defensa aéreo ruso, ¿ya? Que es bastante consistente también, es muy similar al que tiene Ucrania, es la poca cantidad de medios aéreos que tiene Ucrania en este momento. Occidente ha apoyado con información, con baterías antiaéreas, con ISR, etcétera, pero no ha entregado aviones a Ucrania para tener una disponibilidad de medios ahí remanentes importantes para poder reemplazarlos en caso de que sean derribados. Estos pocos medios, si son arriesgadamente, digamos, ocupados la profundidad del territorio ruso, lo más probable es que sean derribados y se van a quedar sin aviones en el corto plazo los ucranianos. Por lo tanto, no están haciendo ese tipo de operaciones principalmente por eso. Primero, por una defensa aérea robusta rusa y por la baja cantidad de aviones que le van quedando a los ucranianos. Sukhoi 27 y MiG-29. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Rolando. Bueno, el tiempo es implacable, así que vamos a cerrar con una última pregunta que tiene que ver no solamente con el aspecto aéreo, sino que con la capacidad nuclear. Rusia ha amenazado en diferentes oportunidades con el empleo de armas tácticas nucleares. Es más, esta retirada de la zona de Jersón, hay algunos que la interpretan como una separación de las fuerzas terrestres para permitir el uso seguro para ellos de algún armamento táctico nuclear. ¿Cómo visualizan ustedes esa posibilidad? Que efectivamente hay una posibilidad de un uso limitado de armamento nuclear táctico. Alejandro, por favor. Sí, esto es una opinión muy personal. Yo creo que no existe la posibilidad del uso limitado de armamento nuclear. Una vez que uno destapa eh, esta caja de Pandora, la situación empieza a escalar. Es más, no veo como muy positivo la actitud de haber llevado las armas, las bombas nuevas, las 61, por parte de Estados Unidos a distintas bases en Europa, porque realmente no es improbable, pero yo creo que ambos están, como se dice en la caballería, ¿no? Con el freno de boca puesto para tratar de evitar el uso de armamento nuclear, porque a partir de ahí la escalada comienza a ser muy difícil de acabar, y más allá de que existe una serie de elementos que permiten eliminar la radiación, comienza un proceso que es muy difícil después de parar, y incluso ahí ya habría que ver cuál es la postura de la OTAN respecto a esto, porque empieza un concepto de ataque a la humanidad ya de proporciones diferentes. Muchas gracias, Alejandro. Rolando, por favor. Yo creo que desde el inicio del conflicto, en su estrategia, Rusia, como parte de su maniobra en ese nivel, fue disuadir a Occidente, o a los que trataron de apoyar a Ucrania con un ataque nuclear. Y eso hasta el momento les ha funcionado. Sin embargo, difiero de Alejandro en la específico de armas nucleares tácticas. Yo creo que Putin, el presidente Putin, si se ve demasiado, digamos, presionado porque, aparte de Gerson, pierde Zaporizhia, por ejemplo, yo creo que sí va a emplear armas nucleares tácticas, porque es por un tema de su forma de liderar. Es mi opinión, es una opinión muy personal. Ojalá que no suceda, pero yo creo que sí. O sea, como último recurso, la va a emplear. Y va a pasar lo que dice Alejandro. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Rolando. El tiempo dirá si eso se cumple o no. Estamos entrando al invierno boreal y es de esperar que eso nos traiga consigo también otro tipo de invierno si es que llegáramos a escalar a esos niveles. Esto es una guerra no declarada, pero aún en desarrollo. Nadie sabe cuándo va a terminar. Ya tiene 260 días, como dijimos al inicio. Queremos agradecerles como Centro de Estudio a nuestros dos expositores y a toda nuestra audiencia. Yo me despido personalmente y para el cierre le doy el pase en este momento al otro lado de la cordillera a nuestro amigo Santiago Rivas de Pucra Defensa. Ahora, por favor, adelante, Santiago.
Bueno, gracias Max. Primero que todo le quiero agradecer muchísimo tanto a Rolando como a Alejandro por las exposiciones, creo que fueron excelentes las dos. Y espero, y creo que la idea de esto es que sirva como una introducción a empezar a hablar de un tema que es mucho más largo, obviamente. Esta guerra está generando muchas preguntas, muchos interrogantes. Como dijeron los dos, se esperaba, se empezó a analizar desde una visión más desde la OTAN y pensando que tanto Rusia, sobre todo Rusia, iba a operar como, con los conceptos occidentales, como decían de Warden, de Boyd y otros autores, y eso parece que no está pasando. Y creo que esto genera estos interrogantes que dan para analizar muchísimo. También tenemos la realidad que la guerra se está desarrollando y va a ir generando nuevas preguntas, nuevos análisis. Creo que todavía falta muchísimo para que esta guerra se defina. Personalmente creo que por lo menos tendremos para un año más de conflicto. Y bueno, la idea con este webinar era empezar a preguntarnos y analizar estos temas para ir avanzando más adelante, tal vez en otros trabajos junto con el Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales de Chile. También la idea, bueno, como hemos venido hablando con Max y con Jorge Roles, es analizar también algunos otros temas del empleo del poder aéreo más allá de la guerra de Ucrania. Así que bueno, esperamos que este sea el principio de una serie de encuentros con todos ustedes, y agradecemos también muchísimo la participación de todos los que estuvieron presentes. Así que bueno, si te parece, Max, hacemos un cierre y la verdad que creo que salió bastante bien y bueno, muchísimas gracias a todos. Estupendo. Muchas gracias nuevamente. Nos despedimos en este momento. Abrazo a todos en este lado y al otro lado de la cordillera. Que tengan un buen día. Un buen día, Muchas Max. gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Rosendo. Gracias, muy bien, Marici.